Hermanos, buenas noches, el Señor les bendiga. Qué alegría una vez más estar con ustedes y poder seguir estudiando esta porción maravillosa que estamos a través de este medio. Estamos por la gracia del Señor mirando estos aspectos generales de la escatología bíblica. Y qué bueno que el Señor nos da esta oportunidad. Así que oremos juntos y estudiamos. Soberano Dios y buen Padre Celestial, en esta noche te damos a ti la honra, la gloria, la adoración y la alabanza. Padre, venimos a ti reconociendo nuestra incapacidad y reconociendo nuestra absoluta dependencia de ti, Señor. Por eso, oh Dios, te suplicamos que nos asistas en esta noche y que el bendito Espíritu Santo prepare nuestro corazón, prepare nuestro cuerpo, nuestra mente, y que podamos, Señor, esta palabra atesorarla para nosotros y que nos permitas llenarnos de seguridad y crecer en la fe, Señor, en la medida en que crecemos en el conocimiento tuyo. Padre, te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, amados queridos, hace 8 días, o mejor dicho, no hace 8 días, en la última clase, estuvimos hablando acerca de la venida del reino. Y estuvimos mirando ya algunos aspectos importantísimos acerca de la venida del reino. Y estamos mirando sobre todo ese solapamiento en el cual el reino de los cielos ya vino en un sentido, pero en el otro sentido, el reino de los cielos se manifestará en un futuro no muy lejano. Estuvimos mirando acerca de estas venidas del reino, tanto en pasado como en futuro. Pero también estuvimos mirando que el reinado de Dios es un reinado de gobierno absoluto, y la palabra más bíblica, digámoslo, para definir el reinado de Dios es el de tronos. Y dijimos que en ese sentido Dios siempre ha reinado sobre su creación y seguirá reinando por toda la eternidad. Sin embargo, dijimos que también la venida del reino tiene un aspecto escatológico, y es en el cual encontramos ese cumplimiento desde la primera venida del Señor Jesucristo hasta la manifestación gloriosa en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que palabras más, palabras menos, esto fue lo que miramos como introducción acerca de lo que es el carácter del reino. Y entonces, una cosa es el reinado eterno y otra cosa es el reinado escatológico. Y dentro del reinado eterno, pues dijimos que Dios siempre seguirá reinando. Dentro del reinado escatológico, miramos cómo Dios domina sobre toda la creación y miramos estos aspectos. Ahora, vamos a seguir en esta noche con el tema, y entonces vamos a mirar otro aspecto acerca de esta venida del Señor, de la venida del reino de los cielos, en el sentido escatológico. Amados, los profetas en el Antiguo Testamento no siempre entendían lo que profetizaban y por lo general, asociaban las cosas de la primera venida o los sucesos de la primera venida y de la segunda venida del Señor Jesucristo. Tenían como una visión plana, digámoslo así, que no profundizaba en el detalle, de tal manera que la iglesia como tal fue un misterio para ellos. Ahora, algunos teólogos han visto eso y dicen que es como una visión telescópica, en el cual si tú estás ubicado en un valle y al frente tienes una serie de cordilleras, tú al estar mirando desde el valle las cordilleras, primero ves una colina y luego al fondo ves otra colina más alta,
pero tú en la visión que tienes, las miras juntas como si fuera la una inmediata de la otra. Pero cuando tú llegas a la primera colina, encuentras que hay un descenso después de esa colina y que hay otro valle y luego sí comienza otro ascenso para llegar a la siguiente colina. Pero por la altura donde tú estás mirando esto, al estar en un valle, miras los dos montículos, las dos cordilleras, pero no miras ese valle que está en la mitad de los dos. A eso le llaman algunos teólogos una mirada telescópica de la escatología bíblica. Ahora, nosotros decimos que es una mirada plana, y lo que queremos decir con una mirada plana es que algunos textos bíblicos del Antiguo Testamento unían eventos de la primera venida de Cristo y de la segunda venida de Cristo. Teniendo en cuenta esto, que los profetas como tal, lo vuelvo a decir, no siempre entendían lo que decían. Ahora, un texto que hay en el Nuevo Testamento es Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros inquirieron, o sea, ellos tuvieron que investigar sus propias palabras. Noten ya aquí la gran lección que hay. Uno por lo general se entiende en su lenguaje a sí mismo porque uno es el que tiene la idea de lo que quiere decir cuando habla. Pero los profetas en el Antiguo Testamento hablaban de parte de Jehová. Y muchas veces ellos decían lo que Dios quería decir porque era el Espíritu Santo quien los guiaba y quien hablaba a través de ellos. Pero no necesariamente lo entendieron. El apóstol Pedro está diciendo que ellos tenían que inquirir, o sea, tenían que estudiar y ser diligentes para tratar de mirar acerca de la salvación. Noten el texto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, o sea, de este periodo de la gracia de la iglesia, inquirieron y diligentemente investigaron, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Noten que esto es clave para entender muchas cosas de la teología del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. No estaba Cristo corporalmente hablando en el Antiguo Testamento, pero el Espíritu Santo que hablaba en la época de Cristo y que habla en la época de hoy de nosotros es el mismo Espíritu Santo que hablaba en la época de los profetas. Amén. Y después van a entender por qué es que yo les estoy haciendo énfasis en esto, porque hay muchos textos de interpretación difícil que los podemos entender si podemos entender que la Biblia no está diciendo que Jesucristo estaba corporalmente allá, cuando Noé predicó, por ejemplo. Pero el espíritu con que predicó Noé era el espíritu de Cristo. Pero no era Cristo, sino el espíritu que operó en Cristo, operó en Noé. Pero no es el tema, por eso dejémoslo hasta ahí. Más adelante seguimos estudiando ese detalle. Pero aquí dice, escudriñando qué persona
y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Quiénes son los de ellos? Los profetas del Antiguo Testamento, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, ¿quiénes son los estos? Los mismos ellos. ¿Quiénes son los ellos? Los profetas. A estos se les reveló, se les mostró que no para sí mismos, escuchen esto, que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Noten esto, la iglesia era un misterio tan enorme que los hermanos profetas del Antiguo Testamento, para ellos fue un misterio, y aún para los ángeles de los cielos. Un misterio que ya fue revelado, dice Pablo. Y si hay un secreto, y yo lo digo, ya deja de ser un secreto. Así que lo que hoy gozamos nosotros es de una revelación extraordinaria y maravillosa, muy superior a la que tuvieron los profetas y a la que tuvieron aún hasta los ángeles. Amén. Así que ellos tenían que estudiar sus propias profecías. Así que lo que Juan dijo, lo que Isaías o cualquiera de los profetas o del Nuevo o del Antiguo Testamento dijeron, como profeta su palabra era infalible, pero su entendimiento como hombre podía ser falible. La palabra infalible quiere decir que podían fallar o no fallar. Palabras más, palabras menos. Amén. Ahora, permítanme decirles algo. Los que hemos estudiado ahorita la serie de San Marcos, de lo que más nos hemos sorprendido es de la manera como el Señor los estaba guiando a los discípulos y tratando de enseñarles y de prepararlos para la labor que ellos tenían que desarrollar en el reino de los cielos. Y cómo cada vez que el Señor les anunciaba de su muerte, ellos reaccionaban de una manera diferente al propósito de Dios. Y siempre tuvieron que ser exhortados y corregidos. Ellos estaban en la misma situación que estaban los profetas del Antiguo Testamento. A tal punto que para ellos muchas cosas de lo que el Señor les decía, ellos volvían a preguntar. ¿Y qué quiso decir cuando dijo aquello? Y muchas veces hablaban y ellos tenían una motivación diferente al reino de los cielos. El Señor acababa de regañarlos porque estaban tratando de ponerse en uno por encima del otro y salen de camino de Galilea y van hacia otro lugar, y cuando van en el camino van contendiendo entre ellos cuál de ellos iba a ser el primero. Y después viene la mamá de uno de ellos, de una pareja de ellos, que eran hombres en su carácter difíciles porque son los hijos del trueno. Y ese apodo no fue una generosidad, sino que manifestaba el carácter de ellos. Pero su mamá quería que a mis chinitos, a mis hijitos, pusiera el uno a su derecha, el otro a su izquierda. ¿Por qué? Porque todos los hombres en el Antiguo Testamento estaban esperando el reino de los cielos, sí, pero lo que estaban esperando era que el reino de los cielos los librara de todos los demás reinos de la tierra, comenzando en ese momento por el reino de los romanos, el imperio romano. Así que para ellos la iglesia era un misterio, y entonces habían muchas cosas que ellos no lograban discernir y entender, que Dios a nosotros nos las reveló, gracias a Dios. Secretos que habían profundos, Dios las dio a nosotros, los pequeños, en el reino de los cielos. Amén. Así que a los discípulos les ocurrió lo mismo.
Cristo con los milagros y ellos miraban a Juan. Ponle cuidado a lo que pasó. Cristo está haciendo milagros poderosos. Ellos están esperando la manifestación poderosa del Rey. El mensaje de ellos era así, en esa forma, uniendo eventos del primero y del segundo, de la segunda venida de Cristo. Indagaron e investigaron, pero para ellos fue un misterio. Juan el Bautista no fue la excepción. Fue el gran anunciador, precursor de la independencia de los hombres, porque fue el que presentó a Jesucristo ante el mundo. Pero recuerden que todos esperaban la manifestación poderosa. Ellos esperaban ya el juicio de Dios sobre las naciones de la tierra y el reinado inmediato de Cristo en la tierra. Por eso para ellos fue muy difícil entender muchas cosas. Ahora, antes de entrar en el detalle de Juan el Bautista, permítanme le leo una porción bíblica donde ustedes van a encontrar esta visión plana o esta visión de telescopio en el Antiguo Testamento. Vayan conmigo a Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. Noten en los primeros versículos, lo voy a leer para hacer un énfasis espectacular allí. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado Jehová el Padre, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad de los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Ahora, todas estas figuras están hablando de la libertad del hombre de la esclavitud del pecado. El versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, o sea, el evangelio. Y noten la siguiente expresión, y el día de venganza de nuestro Dios. Noten que en este texto, en el mismo versículo, están asociadas las dos eventos de la venida del Señor Jesucristo. Evento número 1. ¿Para qué vino Cristo? A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Amén. Primera venida. Y el día de la venganza de nuestro Dios. Segunda venida. Amén. Entre la primera y la segunda, pues, ¿qué hace él? Consolar, predicar el evangelio, dar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos, a los presos, dar apertura de la cárcel. Todo esto es el desarrollo del ministerio público de Jesucristo durante todos estos 2000 años. Empezó en él, que lo estableció el reino, pero continuó en los discípulos, en los apóstoles y luego a través de toda la iglesia. Y está haciendo eso. Está en el versículo 2, está proclamando Nitica la buena voluntad de Jehová. En este momento se está hablando de la salvación, que es la buena noticia. Estamos en Navidad. Dios con nosotros. Emmanuel, Dios entre nosotros. Amén. Pero la siguiente frase del mismo texto, y el día de venganza de nuestro Dios. Ahora, ¿en la primera venida Cristo se vengó? No.
¿Vino a perdonar? Sí. Ahora, vayan conmigo al Evangelio de San Lucas, al capítulo 4, y vamos a leer el verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Qué leía? Los escritos, los rollos del Antiguo Testamento. En esta ocasión, ¿cuál rollo le dieron? Y se le dio el libro del profeta ¿qué? Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito. ¿Qué escrito de Isaías leyó el Señor Jesucristo? Capítulo 61, versículo 1. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Verso 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Escúcheme. Leyó el verso 1 y la mitad del verso 2. ¿Hasta dónde llegó la lectura del versículo 2? Hasta la parte que tenía que ver con la primera venida. El Señor de una manera deliberada omitió leer la siguiente frase: y el día del juicio. ¿Por qué? Porque dice, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy presente se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Si el Señor hubiera leído la siguiente frase de Isaías, y el día de la venganza de Dios, hubiera en ese momento mentido, porque él en la primera venida no se estaba cumpliendo que él vino en juicio. Noten que la segunda dice, y el día de la venganza del Dios nuestro. Cristo en la primera venida no vino a vengarse, pero sí vino a restaurar, y vino a perdonar, y vino a anunciar la buena noticia, y vino a salvar, y vino a dar libertad, y vino a abrir los ojos de los ciegos, espiritualmente hablando. Pero él, que es lleno de conocimiento y sabiduría, omitió deliberadamente la siguiente frase, porque no tenía que ver esa frase con la primera venida, sino con la segunda venida. Esto es una evidencia de cómo estaba de una manera encriptada allí la primera venida y la segunda venida como un misterio, pero anunciada por los profetas en el Antiguo Testamento. Ahora, habiendo leído esto, vayan conmigo al Evangelio de San Mateo, al capítulo 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan, ¿cuál Juan es este? Juan, el que era el bautizador. ¿Dónde estaba Juan? En la cárcel. En la cárcel. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo. ¿Qué venía haciendo Cristo? Estaba dando instrucciones, estaba predicando y estaba haciendo milagros, sanando y liberando personas. Y Juan, al oír en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle. Noten la pregunta de Juan: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo, Jesús le dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis, los ciegos bien, los cojos y todos los milagros.
El pasaje completo lo puedes leer tú en casa, pero yo quiero agilizar un poquitico la idea. Pero miren esto. Juan no es la excepción como profeta. Cristo dijo que él era el más grande de todos los profetas. Pero Cristo dijo que el más pequeño en el reino de los cielos era mayor que el mayor de los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, Juan es un justo. Juan fue un ungido antes de nacer, desde la concepción. Y hizo un milagro, un ministerio extraordinario. Entonces, ¿en qué sentido cualquier hermano de la iglesia hoy es mayor que Juan? En este énfasis escatológico y profético. Para Juan también era un misterio la iglesia. Cosa que el más pequeño, hasta un niño hoy lo puede entender, dijo el Señor Jesucristo. Lo que ellos tuvieron que indagar acerca de cómo serían los tiempos de la salvación, para nosotros hoy está plenamente revelada y clara. La revelación gloriosa la dio Cristo con su presencia y con el establecimiento del reino. Y luego vino el Espíritu Santo y les explicó a los apóstoles para que nos explicaran a nosotros. Y el Nuevo Testamento es una explicación de todo esto. Y aún el Nuevo Testamento termina con una palabra profética que es Apocalipsis, pero que explica en el contexto qué era lo que significaba el Antiguo Testamento y cómo es que ahora se cumple en el Nuevo Testamento. Juan está preso. Juan había anunciado un evangelio, había anunciado la venida de Cristo. Juan había dicho arrepentidos porque el reino de los cielos está acercando, se ha acercado. Y la gente lo escuchaba y su testimonio hablaba y le creyeron. Pero para Juan la iglesia era un misterio y Juan esperaba ya un reinado con un trono inmediato, con un juicio inmediato. Ahora, para los judíos era muy difícil entender cómo es que un carpintero con una manotada de pescadores indoctos van a establecer el reino que no tendrá fin en esta tierra y van a vencer a todos los reinos de la tierra. Hay que entender la incredulidad aún de los apóstoles y de Juan, porque para ellos es un misterio. Para usted hoy puede ser más fácil, querido hermano, pero para ellos no. Juan está en la cárcel y está mirando las obras que Cristo hace. Pero tiene el mismo problema de los discípulos y de los profetas. Por eso envía a dos a preguntarle, bueno, la cosa se agravó con la caída mía en la cárcel. Y si estamos estableciendo el reino, yo estoy preso. Me estoy pudriendo en esta cárcel. Y el que yo anuncié anda con una galladita ahí de una manadita de pescadores. ¿Qué esperamos? ¿Será que estamos equivocados? No que yo no tenga fe. Yo tengo fe en que Dios enviará un Mesías. Mi pregunta es este el Mesías? ¿Este es un carpintero? Estos son los pescadores. Entonces le dicen, manda por eso Juan a preguntar. ¿Eres tú o tenemos que esperar a otros? A otro. El Señor le dijo, no te voy a decir con palabras, te lo voy a responder con hechos. Dile a Juan, no lo que yo dije,
Dile a Juan lo que yo hago. Dile que los ciegos ven, los cojos andan, los endemoniados son libres. Así que yo soy el que tú anunciaste. Pero sigue la pregunta, ¿cómo? ¿Y cómo? Entonces, ¿cómo ir a hacer la cosa? Hay un texto que nosotros hemos usado mucho y sobre todo en el mundo pentecostal, carismático, mal interpretado sobre el mensaje de Juan. Miren Mateo capítulo 3. La predicación de Juan el Bautista, no lo vamos a leer todo porque usted conoce el pasaje. Pero Juan siempre estaba hablando de juicio. Su mensaje, su evangelismo era juicio. Dice, y al ver a muchos del versículo 7 de los fariseos que veían su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué predicó el juicio? Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis de decir entre vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahora, ¿cuándo es que los árboles que no dan fruto serán echados en el fuego? ¿En la primera venida o en la segunda? En la segunda, pero Juan lo está predicando como si fuera en la primera. El siguiente texto, que es el que siempre hemos mal interpretado y mal predicado. El siguiente texto, yo a la verdad, dice Juan, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Él os bautizará con Espíritu Santo. Hasta ahí estamos de acuerdo, Juan. Y fuego. Ya no estamos de acuerdo, Juan. Este texto es igual al de Isaías capítulo 61. En el mundo pentecostal o carismático aquí están diciendo que el Espíritu Santo es fuego y fuego está cayendo sobre mí. Y hemos cantado hasta coros de fuego, fuego, fuego. Pero queridos hermanos, que el Señor tenga misericordia por nuestra ignorancia. Porque cuántos hemos orado pidiendo unción y fuego del Espíritu sobre nosotros. Y resulta que fuego es juicio. Cuando caiga fuego, el mundo será quemado. Y cuando caiga fuego, ese fuego es para consumir a todos aquellos que no aceptaron a Jesucristo como Rey y Salvador. Es verdad que Cristo estaba, es verdad que era superior a Juan, es verdad que iba a bautizar con el Espíritu Santo y es verdad que bautizaría con fuego, pero no inmediatamente, sino después de establecer la iglesia. En la primera venida, él dijo, yo les enviaré al Espíritu Santo y los guiará a la verdad. Pero el fuego no lo va a enviar en la primera venida. El fuego va a venir en la segunda venida. Así que Juan, notaron, si Juan está esperando el reino de los cielos en juicio ya inmediato, pues está desubicado porque Jesucristo no tiene reacciones severas. Está consolando, llamando y sanando y restaurando. Y antes la gente lo quiere abuchar y él antes les prohíbe hablar. Le sana y le dice, eres libre, pero no lo comunique. Sal demonio de ti, pero no lo digas a nadie. Y no es que Cristo no quisiera que se hablara de él. Lo que pasa es que el mensaje, mientras él no llegara a la cruz
y no se interpretara de la forma correcta y no se predicara de la forma correcta, el mensaje sería incompleto. Ese hombre que recibió un milagro, ¿de qué iba a predicar? Pues del milagrero Jesús. Pero Jesucristo no vino para ser un milagrero, vino para ser el Salvador del mundo, perdonando los pecados en la cruz. Pero ni aún los apóstoles lo estaban entendiendo. Fue necesario que cuando el Espíritu Santo viniera, entendieran las cosas que Jesucristo les había dicho y entendieran todo lo que decían los profetas del Antiguo Testamento. ¿Con qué comenzó Pedro a hablar? Pedro comenzó a decir, y se está cumpliendo lo dicho por profeta cuando dijo, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ay, don Pedro, estás hablando como un erudito espectacular, el pescador convertido en el teólogo mayor del universo en ese momento. Pero no era Pedro, era el Espíritu Santo quien vino y trajo luz, entendimiento. El misterio se reveló, queridos. Lo que estaba sin revelar se hizo público. Amén. Así que, amados, ¿cómo puede ser que el reino venga en un carpintero y sus discípulos siendo carpinteros, siendo pescadores? El reino de los cielos cogió de sorpresa a los judíos. Amén. Por eso es que el Señor Jesucristo les habla luego por parábolas. Porque el Señor Jesucristo comienza a instruir a sus apóstoles para hacerles entender cómo es que el reino de los cielos se va a manifestar o se está manifestando. Y entonces la explicación que el Señor Jesucristo les da es precisamente este. La venida del reino son dos eventos. La primera venida como sembrador y la segunda venida como cosechador. Y entonces comienza el Señor Jesucristo en el capítulo 13 de Mateo, por ejemplo, a hablarles por parábolas. Así que vamos a hacer un énfasis muy elemental de el reino de los cielos en las parábolas. Y podemos decir que era así, abuelo de animal de monte, que hay dos énfasis en las parábolas. Un énfasis general y un énfasis particular en cada parábola. Todas las parábolas tienen el mismo énfasis general, el reino de los cielos, la venida del reino de los cielos, en dos eventos, 1 y 2. Y luego sí, hay unas tomas o unas lecciones particulares de cada una de ellas. Amén. Queridos, me gustaría que esta semana ustedes lean en sus casas el capítulo 13 de Mateo. Y va a encontrar cosas maravillosas. Por ejemplo, la parábola de los cuatro suelos. En esta parábola que está en Mateo 13, del 3 al 9, y luego del 19 al 23, usted encuentra que hay una semilla, que es la palabra de Dios. Un sembrador y un terreno en el que se siembra la semilla. Y el terreno son los hombres. Y el Señor dice, el reino de los cielos es semejante a esto. ¿Y cuál es el énfasis general allí? Que hay un hombre que siembra una semilla, pero que esa semilla no germina de la misma manera porque los terrenos son diferentes. Y entonces encontramos que hay tres terrenos
prácticamente malos, donde la semilla no produce, y hay un terreno que sí está apropiado y da fruto al 30, al 60 y al 100. Y el Señor está diciendo, así será la predicación, así será como se establece el reino de los cielos. ¿Qué es lo que tú ves hoy? Que el evangelio se proclama a los cuatro vientos, pero no todos creen porque el corazón de los hombres no está preparado para recibir el evangelio. Pero aquellos en los que el Espíritu Santo interviene y lo prepara, en ellos da fruto. Así que para un labrador común y corriente judío era muy fácil entender esto. Y si se está hablando, escúcheme en esto, entonces la parábola del sembrador, el énfasis es que el reino de los cielos se está estableciendo en dos etapas. Una etapa de siembra y una etapa de cosecha. Porque el terreno bueno vienen a cosecharlo y encuentran que hay fruto al 30, al 60 y al 100. Amén. Así que entonces esto es extraordinario, porque esa cosecha primero se tiene que sembrar. Para que un agricultor recoja una cosecha, tiene que haber hecho una siembra. Primero se siembra, luego se cosecha. No toda la semilla produce en todo lugar, pero hay unas que darán buen fruto. Amén. Ahora, la cizaña, la parábola de la cizaña, que encuentras en Mateo, no la vamos a leer, pero quiero que usted lo haga en casa, aunque ustedes conocen la parábola. Pero la parábola de la cizaña, que está en Mateo capítulo 13, del 24 al 30 y luego del 36 al 43, hombre, está diciendo exactamente lo mismo. Amén. Expande y extiende la gran verdad de la primera parábola. ¿Cómo es el reino de los cielos? Como un campo que primero se siembra y luego se cosecha. Pero ya hay un énfasis particular. Noten el énfasis. Expande los cuatro terrenos. Acá en dos etapas, como cosecha y como siembra primero. Ahora, en la época de la siembra, el énfasis particular de la cizaña es que siempre habrá una mezcla de hombres buenos y de hombres malos en la tierra. Escuche lo que estoy diciendo. Le dijeron en esa cizaña, Señor, si quiere permítenos y cortamos la cizaña. Dijo, no, déjenla, porque si no dañan lo bueno por intentar sacar lo malo. Mejor déjenlas que crezcan juntas, que cuando venga el Señor de la cosecha y venga a recoger, Él es el que hará la separación del trigo y de la cizaña. Así que ¿hasta cuándo habrán malos aquí? ¿Hasta cuándo habrá maldad? Hasta el último día que Jesucristo venga por segunda vez. Esa es la gran enseñanza de la parábola de la cizaña. Amén. Así que hay un misterio aquí. Amén. Una venida presente ya, pero una segunda venida después. Y el reino de los cielos estará lleno de personas buenas y malas. Hombres que dicen ser del cielo, pero que no son. Hombres que dicen que creen en Cristo, pero que a la postre no conocen a Cristo. La parábola de la red, queridos, es exactamente lo mismo. En Mateo capítulo 13, del 47 al 50. El énfasis es el mismo énfasis de las otras dos anteriores. El general, el reino de los cielos. Una comparación de cómo es el reino de los cielos. Y ahora lo compara a hombres no agricultores, sino a hombres pescadores. Ahora, cualquier pescador sabe que tiene que botar la atarraya y pescar. Pero mientras la atarraya esté dentro del agua y no se saque, habrán peces buenos y malos, grandes y chicos, buenos para comer y buenos y otros que no son de comer, en la misma atarraya juntos. Pero una vez que usted ha botado la red, una vez que usted ha hecho la pesca y viene y
coge la red, entonces se sienta y separa la pesca. Amén. Hay dos etapas igual, una de pescar y otra de separar lo pescado. Amén. Así que hay que echar las redes, y en esas redes que se echan, pues lo que cae es bueno y malo. Pero luego pon esa parte cuando llegues a la orilla. Así que otra vez, dos etapas. ¿Cómo se está estableciendo el reino de los cielos? En dos etapas. Amén. Ahora, la parábola de la perla, en Mateo 13, del 44-46. Son gemelas. El énfasis es el mismo. En primer lugar, está escondido el reino. Amén. En segundo lugar, hay que hacer un sacrificio total. Para los judíos, los romanos tenían que desmontar toda. Así que esto contradice absolutamente de una forma total cualquier doctrina de la prosperidad que se esté dando hoy en día. Porque aquí el Señor no está hablando de una prosperidad, sino de un sacrificio total. Amén. Se tiene que comprar el terreno. Así que se tiene que vender todo. Se tiene que sacrificar todo si se quiere tener posesión en el reino de los cielos. Pero el énfasis es el mismo. Uno de sacrificio y uno de bendición. Tienes que aquí entregar absolutamente todo lo que tengas que entregar para recibir esa perla preciosa llamada vida eterna. Si tú miras la parábola de la semilla de mostaza y de la levadura, ellas están ahí en medio y dan la misma idea y es la misma explicación. La forma menuda hoy del reino de los cielos es infinitamente pequeño, digámoslo así. En el presente es menudo. Y no es lo mismo cuando Jesucristo venga, porque cuando Jesucristo venga hasta el último, ya habrá entrado al reino y haber sido salvo. Y entonces será un poderoso, futuro, glorioso, reinado universal aquí en la tierra. La tierra llena, toda la tierra será llena de la gloria de Jehová. Así que, ¿cuál es el gran resultado? Lo de hoy es pequeño, pero seremos grandes en el reino de los cielos. La masa de la levadura es igual. Tú tomas una pequeña porción y la echas en ese mundo de masa y hace que toda esa masa crezca. Y de esa forma comenzó con uno llamado Jesús, que pasó a 12 que son los apóstoles. Y de ahí hasta lo último, me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Galilea, en todos los rincones, hasta lo último de la tierra. Y vayan por todo el mundo a predicar el evangelio. Y hagan discípulos en todas las naciones. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí hubo una explosión llamada evangelio. Hay una iglesia aquí. Amén. Así que todas estas parábolas son escatológicas, queridos. Todas estas parábolas son una explicación que Dios, a través del Señor Jesucristo, en ese momento le está dando a los apóstoles, porque ellos son los que preguntan, Señor, ¿y cómo es esto? Y el Señor dice, a vosotros se les fue dado el privilegio de enseñarles así. ¿Por qué? Porque
Dios quiere que ustedes entiendan, los otros no van a entender todavía. El reino de los cielos seguirá vedado para ellos, pero a ustedes se les está dando mayor luz. Por eso les estoy dando esas parábolas. Y hoy la luz brilla con todo el esplendor para nosotros. Así que, queridos, con relación al tema del reino, hemos visto varias cosas aquí extraordinarias. Que el reino viene en 2 etapas. Que hay un reinado eterno como creación, pero que hay un reinado escatológico que es el cumplimiento de la voluntad de Dios para salvar y redimir a los hombres en la tierra. Y ahora, en este establecimiento del reino, que se está proclamando en 2 etapas, y Cristo está explicándole a los judíos lo que hasta aquí no habían podido entender ni Juan ni ninguno de los demás. Que el reino de los cielos primero vendrá como una siembra y luego vendrá como una cosecha. Amén. Pero que el reino de los cielos está establecido ya. Así que, queridos, vamos a dejar hasta ahí. En la próxima clase vamos a mirar ya la venida, el reino de los cielos, la segunda venida o la venida del reino en la teología paulina. Amén. Y vamos a mirar cómo lo que predicó Pablo. Ya miramos hoy cómo lo que predicó Pedro, lo que dijo el Señor Jesucristo, está de acuerdo con todo el Antiguo Testamento y los profetas. Pero vamos a mirar la próxima, ¿qué predicó qué predicó Pablo? Después vamos a mirar qué predicó Juan. Entonces vamos a tomar mucho de Juan, sobre todo de Apocalipsis, y sobre todo de Apocalipsis 20, queridos. Estamos mirando la teología de una manera general. Después podemos entrar en lo particular. Recuerden que la primera norma de interpretación es que vamos de lo general a lo particular y de lo fácil de lo claro a lo oscuro, de lo fácil a lo difícil. Amén. Así que hoy estábamos mirando el establecimiento del reino en las parábolas. Pero luego vamos a mirarlo en la gramática. Pero luego lo vamos a mirar en la prosa, o sea, en la profecía. Oremos, soberano Dios y buen Padre Celestial. Gracias por esta palabra. Y gracias por ayudarnos a entender mucho más acerca del establecimiento del reino de los cielos. Qué bueno que el reino ya está presente, que tú eres el rey de reyes y que nosotros somos ya tus súbditos. Padre, gracias por amarnos y enseñarnos. En el nombre de Jesús. Amén.